Sí, conexión en paralelo de capacitores. A ver, tenemos C1, C2, C3 y CN. A esa conexión, jóvenes, se llama conexión en paralelo de capacitores. Tenemos N capacitores conectados de esa forma. Bueno, antes que pase a esa conexión, aquí hay que aclarar el siguiente concepto muy importante. ¿Está claro? ¿Cuándo será necesario llevar a cabo una conexión en serie de capacitores? ¿Cuándo tendremos que conectar los capacitores en serie? Jóvenes, cuando tenemos un voltaje muy alto, está claro, entre los extremos, hay necesidad de partir ese voltaje. ¿Está claro? Hacer una distribución de voltajes. Entonces se puede usar, está claro, la conexión en serie de capacitores. Así los voltajes nos quedan en cada capacitor, el voltaje es menor. ¿Está claro? Es menor. A ver, otra vez vamos a conectarlo a una fuente de corriente. ¿Sí? A una fuente de corriente. Nuevamente, en el diagrama de un circuito no me van a dar todos esos capacitores, me dan solamente uno. Y lo vamos a llamar a este capacitancia equivalente. Conectamos otra vez a una fuente. Bien, entonces fíjense lo que va a pasar ahora. Nuevamente, del cátodo, está claro, van a comenzar a irse los electrones y van a acumularse en este lado. Pero ahora sí, no en igual magnitud, ¿está claro? Sino en dependencia de la capacitancia que tenga cada capacitor. Lo mismo, acá llegan los iones positivos, ¿está claro? Llegan los iones positivos, los electrones de todos estos lados abandonan el metal para neutralizar a los iones positivos y dejan esta parte cargado positivamente. Pero ahora sí, jóvenes, en cada capacitor tenemos la correspondiente carga. Vamos a llamar a ver C1, la carga en el primer capacitor, C2, bueno, pero vamos a poner en el otro lado porque es la carga positiva. Q1, Q2, Q3 y QN. ¿Está bien? QN. Vamos a llamar a la carga total que hay en el capacitancia equivalente, vamos a llamarlo Q. Bien, ahora fíjense, tenemos el cátodo. Todos estos puntos se trata de un mismo alambre. Todos estos puntos están al potencial del cátodo. Todos estos puntos están al potencial del cátodo. Para otro lado también, ¿no? Todos estos puntos, acá está el ánodo, están al potencial del ánodo. Todos estos puntos están al potencial del ánodo. Al potencial del ánodo y al potencial del ánodo. ¿Está bien? O sea, la tensión que hay en cada capacitor es el mismo. El mismo. Lo mismo acá. Tenemos el cátodo y el ánodo. La tensión es la misma, ¿está claro? En cada capacitor. Bien, de acuerdo a la ley de conservación de la carga Q total separada en la fuente tiene que ser igual a la suma algebraica de las cargas que llega a cada capacitor. ¿Está claro o no? Más QN. ¿Está bien? Pero la carga Q tiene que ser igual a la capacitancia equivalente por la tensión U que hay entre las placas. Y esto va a ser igual C1, o la carga 1 va a ser igual a C1 por U. La carga 2 será C2 multiplicado por U. La carga en el tercer capacitor será su capacitancia por la tensión entre sus placas, más la carga en el enésimo capacitor será su capacitancia por la tensión entre sus placas. Si aquí simplificamos U, entonces obtenemos que la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de las capacitancias de cada uno de los capacitores conectados en paralelo. ¿Está claro?
llegamos a esta relación para la capacitancia equivalente. A ver, la siguiente pregunta: ¿cuándo tendremos nosotros la necesidad de hacer una conexión de capacitores en paralelo? Cuando la carga es muy alta, ¿está claro? Y hay que hacer una partición de esas cargas en diferentes sectores. Jóvenes, ¿está claro o no? La siguiente aclaración para terminar: cuando estudiaban en la escuela seguramente había el siguiente modelo, cómo explicar las fuentes el funcionamiento de las fuentes de corriente, cosa que no ha perdido vigencia en los modelos como se enseña, pero ese modelo como se enseña no es en realidad verdaderamente lo real que está pasando. Fíjense, ¿qué se dice? Cuando conectamos una fuente, entonces la corriente viene así, atraviesa la fuente, ¿está claro? Y claro, llega solamente hasta las placas, pero como si naciera en una placa, y como las corrientes son las positivas, de cargas positivas, todavía no hemos hablado de eso. Las corrientes se supone que son cargas positivas, las cargas positivas abandonan esta placa, ¿lo ven? Lo dejan cargado negativamente, vienen, atraviesan la fuente y se acumulan al otro lado. ¿Está claro? Es el modelo que se enseña en las escuelas y el modelo que vamos a explicar nosotros también en la teoría de corriente más adelante. Pero vayan acostumbrándose para que vayan viendo qué es lo que verdaderamente está pasando. Acá también, ¿no? Viene no todas las cargas positivas abandonan esta placa, pasan la fuente y se comienzan a acumular en esta parte de acá.